A hablaros esta tarde de un tema al que la palabra de Dios da mucha importancia, que es cuál es el propósito de Dios para tu vida, ¿no? Este propósito que se expresa de diversas maneras en la palabra de Dios y que es muy completo porque cubre también diferentes áreas de nuestra vida. Y una de las cosas más importantes que nos puede pasar es captarlo bien, este propósito de Dios para ti y para mí. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros? Esto nos ayuda a entender el plan de Dios, lo cual es importantísimo. Es imposible conocernos bien a nosotros mismos, conocer lo que nos ayuda, lo que nos perjudica, sin conocer a Dios. El hombre ha sido creado a imagen de Dios. En la medida que conocemos a Dios, estamos también conociéndonos mejor a nosotros mismos. Así que hoy quisiera hablaros precisamente de esto, ¿no? En los domingos anteriores hemos estado hablando de temas relacionados. Por ejemplo, estuvimos viendo en la vida de Noé cómo hemos de vivir para agradar a Dios. ¿Cómo agradar a Dios? Sabemos que la palabra de Dios nos dice que es de capital importancia que nuestra vida esté enfocada en el amor a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amarle con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. ¿Verdad? Estuvimos hablando de esto y también estuvimos hablando de cómo este amor debe tener una dimensión horizontal, fraternal, familiar, porque el amor a Dios nos lleva a amar a los demás y realmente pretende algo que se contradice en sí mismo, aquel que dice que ama mucho a Dios pero no ama a los demás, no ama a su prójimo. Entonces hemos estado viendo realmente que la palabra de Dios nos da total importancia a ese área de nuestra vida que son las relaciones de amor, el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a Dios, el amor al Señor, el amor a los hermanos de la Iglesia. Y vimos cómo esto en la Iglesia se expresa en unidad y en comunión. Y que debemos realmente esforzarnos en manifestar y guardar esa unidad milagrosa que Dios ha creado en la Iglesia, trayendo a personas de todo lugar, de toda condición, de toda raza, de toda lengua, de toda clase social, de ambos sexos, de edades diferentes. Dios hace un milagro en la Iglesia. Vimos esto el domingo pasado. Cuando vino, ¿os acordáis que vino no hace tanto tiempo el pastor de la Bonanova, Félix Ortiz? Vino y estuvo compartiendo con nosotros, hará más o menos un año, más o menos, ¿no? A veces la memoria nos juega pasadas, ¿no? Después cuando lo mire, quizá hace 2 años y a mí se me ha hecho muy corto. Pero más o menos, era de este orden, ¿no? Un año y algo. Que vino Félix y compartía con nosotros, nos explicó que ellos habían estado invitando a diferentes hermanos en la iglesia y que él les pedía que hablaran, que compartieran en la palabra lo que era más importante para ellos. Y yo pensé, realmente es una muy buena iniciativa, porque a veces estamos hablando de cosas de la palabra, pero realmente cuando la persona te abre su corazón y comparte lo que para él es más importante, realmente ahí estamos llegando al núcleo de su fe, al fundamento de su fe, aquello que él ha recibido del Señor y que vive y que le da la máxima importancia. Y es esto precisamente de lo que quisiera hablaros hoy. Él nos dio ejemplo, porque Félix cuando vino dijo, y yo voy a hablaros de lo que para mí considero que es lo más importante. ¿Y de qué nos habló? Pues nos habló... Uy, oye, está fuerte el micro, ¿eh? Nos habló de ser como Jesús, de que realmente el propósito de Dios es que seamos como Jesús, que cada vez nos parezcamos más al Señor y Salvador nuestro. Porque el propósito de Dios en nuestra vida es
a veces lo entendemos mal. Hablamos de vida abundante. El Señor ha venido para darnos vida, vida eterna, vida abundante, gozo, paz, amor y muchas otras bendiciones. De hecho, en Él, en el Señor Jesucristo, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Así que en Él lo tenemos todo, y no solamente lo tenemos todo, sino que tenemos lo mejor. Pero algunos, en su afán de entender y aplicar esto a sus vidas, confunden esto con un evangelio de la prosperidad. Sacan conclusiones y vienen a decir algo así de que, bueno, si Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual y nos ha dado una vida que es una vida increíble, plena, abundante, entonces todo me ha de ir bien. ¿Verdad? Me tiene que ir bien económicamente, pues entonces ya aquí el Señor ya empezaríamos a dudar, pues quizá yo no lo estoy entendiendo bien o no estoy haciendo algo bien, porque con la crisis que ha pasado en nuestro país, si el signo de la bendición de Dios fuera el bienestar económico, entonces muchos nos tendríamos que borrar de estar bajo la bendición de Dios. Y realmente sabemos que no es así, que el evangelio de la prosperidad es un error, es un grave error que debemos descartar, porque Dios te bendice, pero el propósito de Dios sobre todo está enfocado en tu relación de amor con Él y en tu relación de amor con los demás, especialmente con los hermanos y hermanas en Cristo. El propósito de Dios, y de esto vamos a hablar hoy, es formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Dios te ama tanto que ha dado a su Hijo para que creyendo en Él tengas vida eterna. Dios nos ama tanto y nos ha creado con tanto cariño, con tanto amor, nos ha hecho diferentes a cada uno de nosotros. ¿Sabéis que no hay ni una hoja cuando ves un bosque entero de pinos, ¿verdad? Que además la hoja del pino parecen todas iguales, ¿no? No hay ni una hoja igual de ninguna clase de árbol. Tú esa pequeña aguja de pino, tú la pones en un microscopio, la vas comparando con otras y verás que no hay ninguna idénticamente igual. En algo varían. Ya no digamos de las hojas de roble o de encina que tienen formas más complejas, ¿no? Pero si Dios lo ha hecho así en el reino vegetal, cuánto más con el ser humano, que ha sido creado a su imagen y semejanza, cuánto más Dios te ha creado con especial cariño y esmero para que en un sentido no seas igual, idéntico a nadie más. Eres único, somos únicos. Dios nos ha querido crear así. Y la alabanza y el servicio y todo lo que tú vas a darle a Dios es único, porque tú lo eres y eres especial e importante para Dios. La profunda base de nuestra autoestima reside no en que seamos más guapos, más fuertes, más inteligentes o más ricos que otros, sino que reside en que Dios nos ama. En que Dios nos ama tal como somos, en que Dios nos ama tanto que nos ha dado a su Hijo y nos ama tanto que ha empezado una buena obra que Él se compromete con nosotros de llevar a la perfección, de llevar a su culminación. La obra de la salvación, que incluye también la santificación de cada uno de nosotros, Dios ha dicho que fiel es el que ha prometido y ha empezado en vosotros una buena obra y Él la llevará a su perfección, ¿no? Y Él la perfeccionará. Y Dios en esta obra de santificación que incluye todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, nos dice que fiel es Dios, que hará todo esto abundantemente, que cumplirá todas estas promesas que nos ha dado. Entonces, a mí me gustaría que leamos hoy, que vayamos a este tema del propósito de Dios de formar la imagen de Jesucristo en cada uno de nosotros, de grabar su carácter en nuestras vidas. ¿Sabéis? Podríamos hacer un matiz de diferencia entre personalidad y carácter. Tu personalidad es que tú como persona eres único. Dios
te ha creado así. Es cierto que el pecado lo ha estropeado en gran manera, pero Dios está haciendo una restauración, ¿no? Como esas obras de arte de la antigüedad, en las que el paso de los años al final dejan huellas y los colores van perdiendo su brillo, su tonalidad, su viveza, ¿no? Y los restauradores tienen que estar ahí dedicándole horas y horas para volver a restaurar y dejarlos como al principio. Pues Dios está haciendo esto. Pero vamos a ir a los orígenes para ver cómo hay que hacer una diferencia entre personalidad y carácter, porque la personalidad Dios quiere que la mantengas, porque te ha creado así físicamente y te ha creado así espiritualmente. Cuando nacemos de nuevo, Dios nos da una serie de dones espirituales que no son como los demás. Y además estos dones espirituales se unen a los dones, a las capacidades y habilidades que Dios ya te dio cuando te creó, cuando naciste, ¿no? Y de forma congénita tú ya tienes una forma de ser, ¿verdad? Y esa combinación es realmente especial y única. Y Dios quiere que la mantengas, Dios quiere que la conserves. Lo que Él va a hacer en tu vida al formar el carácter de Cristo no va a anular tu individualidad o tu personalidad, sino que la va a potenciar. Lo que pasa es que lo que hay de pecaminoso en nosotros, los defectos de nuestra personalidad y carácter, Dios los va a restaurar. En Cristo Él quiere formar esa imagen de Jesús en nosotros de tal manera que realmente tú resplandezcas, tu personalidad resplandezca y alcance el propósito de Dios de forma realmente preciosa. Vamos a ir a los orígenes y esto vamos a ir a Génesis capítulo 1, es fácil de encontrar en el principio de la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 26. Cuando crea al hombre, Dios lo hace así. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. Y fue así. Y vio Dios lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana, el día sexto, y el séptimo día Dios descansó. Bien, hemos sido creados a imagen de Dios. ¿Qué es la imagen de Dios? ¿En qué consiste? En un sentido sabemos que lo que vino después fue muy triste, porque el ser humano escogió desconfiar de Dios y desobedecer a Dios. Querían ser como Dios. No se conformaban con ser realmente la corona de la creación de Dios y haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Querían ser como Dios mismo. Y entonces Satanás, tentándoles con este deseo orgulloso de querer ser iguales a Dios, de querer ser como Dios en el sentido máximo de la palabra, Satanás les engañó, les sedujo, esa tentación al final fue para Eva convincente y comió del fruto prohibido que era el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces leemos, y no hace tanto cuando hablamos de Noé, viendo cómo podemos agradar a Dios,
vimos de que la humanidad había llegado a un grado de corrupción que Dios, dice así la Escritura, se arrepintió de haberlos hecho. Dios miraba al ser humano tan lleno de maldad y violencia y le supo mal haberlos creado. O sea que esa imagen de Dios que reflejaba la bondad, el poder, la sabiduría y tantas otras cosas buenas, ¿no?, que Dios había puesto como imagen suya en nuestra vida, se había quedado terriblemente maltrecha por el pecado. Entonces, dejadme que os pregunte, ¿qué es la imagen de Dios? ¿En qué consiste? ¿Cómo podemos, a ver si en esto me ayudáis un poquito y lo hacemos entre todos, ¿en qué consiste la imagen de Dios en el ser humano? De alguna forma, el texto que hemos leído nos da pistas para que veamos en qué consiste esta imagen de Dios, en qué sentido el ser humano refleja a Dios en su forma, en su personalidad, en su carácter, en su vida, en su constitución. Es una pregunta difícil, no es que me complazca en hacerosla, pero es lo mejor que hay cuando ya viene ese sopor de la digestión y todo, una pregunta difícil, y realmente todos nos empezamos a sentir un poco incómodos y a decir, ¿y qué le digo yo ahora, pastor? ¿No? ¿En qué consiste la imagen de Dios? Pues la imagen de Dios consiste en una serie de cosas que hemos leído aquí en este texto. A ver, vamos a volverlas a leer, aunque sea cada uno para sí, desde el versículo 26. ¿Qué os parece? Dios nos ha creado para amar. Dios nos ha creado como Él mismo es amor, nos ha creado para amar, y efectivamente en esto consiste la imagen de Dios. Somos seres creados para las relaciones de amor. De hecho, sabéis, la única nota negativa de la creación, ya sabéis cuál fue, ¿no? La única, cuando Dios acaba, dice, y vio lo que había hecho y era bueno, pero no bueno solamente, bueno en gran manera. Pero entonces apareció un pero no es bueno que el hombre esté solo. Dios creó a la mujer porque la imagen de Dios en el hombre se ve mucho mejor en el hombre y en la mujer, en nuestro carácter de ser iguales y al mismo tiempo complementarios en reflejar la imagen de Dios hacia los demás, ¿verdad? Hombre y mujer, creados para las relaciones de amor con Dios y con el prójimo. En este caso, con el cónyuge, Adán y Eva, y con los hijos. ¿Y qué más? ¿En qué más nos parecemos a Dios? Perquè l'home és semblant a Déu. La pregunta. Perquè és l'únic ser creat per ell mateix, per Déu, capaç d'entendre-ho. Amén. El Ferran té una Bíblia que diu coses molt interessants, No, té coses molt interessants. Gràcies, Ferran, perquè efectivament és així. O sigui, esto es así, de que el Señor nos ha puesto para reflejar su imagen, y como podéis ver aquí, lo primero que dice es, en el versículo 28, primero dice que nos creó varón y hembra. No, pero en el versículo 26, antes de esto, nos dice que la voluntad de Dios es que el hombre señoree. A ver, es un verbo un poco raro, no lo utilizamos mucho. Vengo de señorear, ¿verdad? Yo no lo digo nunca esto, pero se puede entender mal. Vengo de señorear. Pero aquí la Biblia dice que el hombre debe señorear. ¿En qué pensamos? ¿Tendrá esto algo que ver con la autoridad? ¿Verdad? Dios puso al hombre como corona de su creación, como aquel, ¿cómo decías, Fernán? Que es capaz de entender a Dios, ¿no? Porque esto nos habla también de otro aspecto importante de la imagen de Dios, porque Dios nos ha creado con capacidad de conocerle. Esto nos habla de nuestra espiritualidad y nos habla de una cualidad intelectual superior a la de todos los otros seres creados, ¿no?
Y efectivamente es así, o sea, hay por una parte esa posición de autoridad que debe ir acompañada con el carácter espiritual e intelectual del ser humano, al que deberíamos añadir otro aspecto de la imagen de Dios. El ser humano tiene una conciencia moral. El ser humano sabe lo que está bien. Porque conoce a Dios, conoce la voluntad de Dios y sabe que no debe desobedecer a Dios. Precisamente todo lo contrario de lo que hicieron los primeros seres humanos. Así que en esto tenemos la imagen de Dios en el hombre. ¿No? Hemos visto la posición de autoridad sabia para administrar lo que Dios le dio en la creación, le puso sobre la creación para que cuidara. Fijaros al extremo contrario que nos hemos ido. En vez de cuidar la creación, estamos explotándola y destruyéndola. La gran amenaza que pesa sobre nosotros como humanidad, aparte de las armas nucleares, pues es ahora esa bomba térmica del calentamiento global que no sabemos ni cómo frenar. Bueno, sí, sabemos cómo frenar, pero no quieren frenar. ¿Verdad? Porque eso tiene implicaciones económicas muy grandes y muy graves. Entonces el ser humano no está cumpliendo el propósito para el que Dios le ha creado de autoridad para cuidar, sino que está explotando y destruyendo relaciones de amor, espiritualidad, conciencia moral, intelectualidad y esa igualdad y complementariedad de hombre y mujer que juntos reflejan la imagen de Dios mejor que por separado. Muy bien, muchas gracias por ayudarme en esto y ahora vamos a ir a ver cuál es el propósito actual en Cristo. Realmente vamos a leer un pasaje en Romanos capítulo 8, vamos a leer este pasaje que es el que nos dirige claramente en la dirección de la reflexión bíblica de hoy. Se trata de Romanos 8:29 y este pasaje nos dice... Ya sabéis que viene precedido por el versículo tan amado y conocido, que todas las cosas nos ayudan a bien, si somos de aquellos a los que Dios conforme a su propósito son llamados. Todo te ayudará bien si este llamamiento de Dios se cumple en tu vida. ¿Y cuál es el llamamiento de Dios? Pues el versículo 29 y siguientes nos lo explica bien. Dice que a los que antes conoció, también los predestinó. Propósito, finalidad, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, a nuestro favor, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que nos lo dio, lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es un pasaje precioso que nos llena el corazón de gozo, porque tiene que ver con nuestra eterna salvación. Dios nos ama con amor eterno y su propósito, lo dice sin ambajes este pasaje, es que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, que Dios quiere restaurar lo que se ha estropeado. Ya nos creó conforme a la imagen de Dios y según su semejanza, pero como Él sabe hasta qué punto el pecado nos ha hecho daño y ha dejado maltrato en cada uno de nosotros, ahora se ha propuesto en Cristo restaurar su imagen, y para restaurar su imagen va a hacerlo restaurándonos a la imagen de Jesús, haciendo que el carácter de Jesucristo se conforme, ¿no? Se vaya grabando en nuestras vidas. Por esto todo nos ayuda bien. Hay muchas cosas de nuestra vida que no entendemos. ¿Y por qué lo estoy pasando tan mal en este área? Cuando me falla la salud, cuando me falla la economía, cuando me llevo enormes decepciones con personas a las que amo, en las que confío, cuando las cosas no nos van bien, en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en los estudios. Y entonces esto realmente nos cuesta. ¿Qué tiene esto que ver con la vida abundante, con que todo vaya viento en popa a toda vela?
Pues no tiene que ver, porque el propósito de Dios para tu vida no es que todo te vaya bien, sino que el carácter de Cristo se ha formado en cada uno de nosotros. Y Él sabe, como experto cirujano, que a veces la única manera en la que esto se cumple y se realiza es cuando tenemos problemas, cuando acudimos a Dios con fe pero desesperados, cuando acudimos a Dios con tanta necesidad que nadie nos tiene que decir que la oración es importante, porque estamos tan necesitados que no pensamos en otra cosa que en orar. El Señor sabe que a veces necesitamos por un poco de tiempo, cuando es necesario, envía ciertas pruebas y aflicciones a nuestra vida para nuestro bien. Y esto cumple su propósito, porque esto es como si Él, con martillo y cincel, grabara el carácter de su Hijo. Con esas lágrimas del dolor y del sufrimiento, lo está grabando a fuego en nuestro corazón. Y aunque no nos gusta, es necesario, hermanos. ¿Verdad? A mí no me gusta. No me gusta, pero sé que cuando el Señor debe hacerlo, lo hace, y me alegro de que lo haga, aunque me produzca dolor y sufrimiento, porque es la única manera que ciertas cosas muy negativas de nuestro carácter son quitadas. El orgullo, la soberbia, las malas palabras, los tonos ofensivos, el egoísmo, ¿no?, que está tan escrito a fuego en nuestro corazón. Y el Señor, de esa manera, nos ayuda a que Cristo se vea cada vez más en nosotros, en nuestro carácter. ¿Qué le dirías a una persona si te dijera: ¿dónde puedo ver en la Escritura reflejado el carácter de Jesús? ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo me puedo parecer a Jesús? ¿En qué pasajes puedo inspirarme para ser más como Jesús? ¿Qué le diríais? Una persona bondadosa. ¿Perdón? Una persona bondadosa. Bondadosa. Y pasajes de la Biblia que digáis: ese pasaje es realmente clave para que podamos entender bien esto. ¿Podría ser también mencionar que por sus obras los conoceréis? Porque hay unas obras parecidas a Jesús, en una imagen, ¿no?, que dice: por sus obras los conoceréis. Pero no en plan malo, sino que nosotros... Sí, glorificando. A mí me pasa, nosotros teníamos un problema, y hoy lo he dicho a una persona, que es que yo tengo que obrar de una manera, porque resulta que todos los que hay son de otra religión. Y bueno, parece que tienen más libertad. Y pues si saben que yo soy evangélica, pues dirán: entonces yo tengo que obrar de otra manera, tengo que dar un testimonio, no puedo hacer como ellos igual, pero yo tengo que estar alerta, porque si no estoy alerta, entonces mira... Esperanza, me gusta mucho lo que estás diciendo, pero no me estás diciendo ningún pasaje, ¿eh? Gracias. Sí, la grito. La crucifixión de Cristo me parece a mí que es la mayor prueba de amor, ¿no? Sí, por supuesto. Los pasajes, quizá no es difícil, a veces es difícil expresar la pregunta de... Los pasajes que nos hablan del carácter de Cristo, por ejemplo, son las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5. Bienaventurados los puros de corazón, los mansos, aquellos que son perseguidos a causa de su fe. Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Bienaventurados los pacificadores. Ahí tenemos un cuadro muy bonito, precioso del carácter de Jesús, en las bienaventuranzas. También en lo que ha leído Francisco, en el capítulo que es una oda al amor de Dios, al amor que Dios quiere que nos tengamos, pero que se inspira en Jesucristo. Primera de Corintios 13, cuando dice que el amor es sufrido, es paciente, todo lo espera, todo lo soporta. En un sentido podríamos cambiar la palabra amor por Jesucristo, y ese pasaje se entendería perfectamente bien, porque Jesucristo es lo que se dice del amor en todo ese riquísimo pasaje. Y así también cuando se nos habla del fruto del Espíritu.
¿verdad? También en el fruto del Espíritu, en Gálatas capítulo 5, nos dice que el fruto del Espíritu en nosotros va a ser amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, dominio propio. Y estas cosas son un reflejo precioso del carácter de Cristo. También el pasaje que hay en 2 de Pedro capítulo 1, cuando nos dice, mirad, al amor fraternal tenéis que añadir virtud, dominio propio, paciencia, capacidad de esforzaros para el Señor. Y a todo eso añadid el amor, porque el amor es lo supremo y cubre multitud de pecados. Así que en la Biblia tenemos muchos pasajes que nos inspiran y nos ayudan a entender cuál es el carácter de Jesús que Dios está formando en nosotros. Y esto precisamente es lo que hemos visto. Disculpad que ahora al verlo ahora veo que ya estamos ya tan justos de tiempo que voy a intentar ir concluyendo. Pues como os decía, el pasaje que hemos leído nos dice que muchas personas tienen un velo que solo el Señor les puede quitar. Es decir, que no ven bien, como el pueblo de Dios del Antiguo Testamento a los que paradójicamente su religión, esa religión que recibieron de Dios por medio de Moisés, al final, porque la han entendido mal y la han convertido en un legalismo, al final su religión es un impedimento para que ellos vean la gloria de Dios reflejada en la faz de Jesucristo, porque es de suma importancia que veamos que Jesús, el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Que Jesús, es increíble esto, pero Jesús es la perfecta imagen visible del Dios invisible. Y la Escritura lo dice una y otra vez. Aquí mismo en 2 de Corintios 4:4 nos dice que el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En Cristo habita corporalmente, en Jesús habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él no solo es el hombre perfecto creado a la imagen de Dios, sino que es el Dios perfecto, infinito, que se manifestaba en la vida de un hombre. Y cuando Jesús hablaba las palabras, eran palabras de Dios. Y cuando Jesús hacía los actos de milagros, de misericordia, de sanidad, de compasión, eran los actos de Dios. En Jesús vemos a Dios. Y vemos también la clase de hombre, la clase de ser humano que Dios quiere que seamos. Por esta razón, cuando vino Félix, nos habló de esto y dijo, esto es lo más importante para mí, que un día, ¿sabéis?, le veremos tal como Él es y seremos transformados a su imagen, seremos como Él es. Ahora ya somos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, de que ya podemos llamarnos hijos de Dios. Pero vendrá un día cuando Cristo vuelva en poder y gloria, le veremos tal como Él es y seremos transformados a su imagen. Y esto es de lo que nos habla 2 de Corintios, la segunda carta a los Corintios, cuando nos dice en el versículo 18 que si miramos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. En nuestra vida diaria se cumple el propósito de Dios de que todo nos ayuda bien, de que todo sea una ayuda para que el carácter de Cristo sea grabado en nuestras vidas y nos parezcamos cada día más a Cristo. Esto se cumple cuando estamos mirando a cara descubierta la gloria del Señor como en un espejo. Entonces me encantaría que ahora tuviéramos tiempo y preguntar, ¿y esto en qué consiste? ¿En qué consiste mirar a cara descubierta la gloria del Señor como si fuera a través de un espejo? Bueno, pues entonces voy a intentar resumirlo yo, porque ahora sí que nos faltaría tiempo con todo lo muy interesante que ibais a aportar vosotros, ¿no? Pero realmente es una maravilla el plan que el Señor tiene para formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y es, en primer lugar, mírale a Él.
No mires a los hermanos de la iglesia. Cuando miras a los otros empiezan a haber fallos. ¿Verdad? Esta es una de las primeras cosas que tendríamos que decir a las personas cuando venís a la iglesia. ¿Sabes? No te fijes mucho en nosotros porque tenemos fallos, somos pecadores. Dios os ama, y como dice el pastor Belén, y nosotros hacemos lo posible, ¿verdad? Que lo dice así él, porque nuestro amor tampoco es perfecto como el del Señor. Y entonces realmente lo que vamos a hacer es no mirar a los otros para ver a Cristo, para conocer a Dios, sino mirar a aquel que es la perfecta imagen del Dios lleno de amor y misericordia, del Dios todopoderoso, del Dios infinito y eterno, del Dios que es un espíritu puro que se manifiesta en amor y luz. Mirar a Jesús. Yo creo que el mejor comentario de 2 Corintios 3 es Hebreos, la carta a los Hebreos, que nos explica que Jesús realmente es el sumum de Dios, el sumum de la creación de Dios. Jesús manifiesta a Dios, quien ha visto a Él ha visto al Padre. Jesús es mucho mejor sumo sacerdote. Jesús es una mucho mejor y perfecta ofrenda que las que se presentaban antes. Jesús es fiador de un mucho mejor pacto que el que tenía el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Jesús realmente es la palabra final y definitiva de Dios. Es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es la imagen perfecta, visible del Dios invisible. Y tienes que poner los ojos en Jesús. ¿Verdad que lo dice así Hebreo? Puestos los ojos en Jesús, mírale con amor, mírale detenidamente, fíjate en Él. En la medida que tú le veas, también Él se va a ir reflejando cada vez más en tu vida. Y entonces, ¿por qué añade Pablo como en un espejo? Lo dice porque la palabra de Dios es un espejo. La palabra de Dios es un espejo espiritual. Dependemos bastante, ¿no?, de los espejos no espirituales, de los que tenemos en los cuartos de baño de nuestras casas y todo. Dependemos bastante, ¿no? Procuramos mirarnos, no pasar el día delante del espejo, ¿verdad? Pero procuramos mirarnos, no sea que salgamos mal de casa y que entonces, os imagináis, ¿no? Alguna vez nos habrá pasado algo gracioso de salir de casa yo he visto jóvenes con el pantalón al revés, por ejemplo, ¿no? Y entonces dices, bueno, había uno que lo hacía expresamente, cuidado que no todo el mundo se despista, lo hacía expresamente para ir diferente de los demás. Pero realmente la palabra de Dios, dice Santiago, que es un espejo espiritual en el que nos vemos reflejados el rostro. Pero también es un espejo espiritual que refleja el rostro de Jesús para que lo comparemos. Porque nosotros deberíamos ser, o sea, al mirarnos nosotros deberíamos poder ver a Jesús ya. Y estoy hablando espiritualmente, estoy hablando de carácter. Nuestro carácter debería reflejar cada día más el carácter santo, bueno, misericordioso, sabio, valiente y muchos otros adjetivos y calificativos que podríamos añadir. Debemos reflejar a Jesús en nuestras vidas, pero esto, nos dice este pasaje, es imposible sin la obra del Espíritu, sin la obra de la palabra de Dios. Somos renovados cuando la palabra de Dios transforma nuestro entendimiento y entonces vamos conociendo cuál es la buena voluntad del Señor, que es agradable y que es perfecta. Somos transformados cuando el Espíritu nos guía al arrepentimiento y cambia, esta es la palabra griega para arrepentimiento, un cambio de forma de pensar, un cambio de mentalidad. ¿Verdad? Necesitamos, y esto es lo que nos dice este pasaje, necesitamos la obra poderosa del Espíritu cada día en nuestra vida, llevándonos de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, del legalismo esclavizante de obedecer externamente la ley de Dios, a la libertad de los hijos de Dios que tienen la palabra grabada en su corazón y escrita en su mente, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando esto es así, aparece aquí una palabra muy bonita, que es la palabra metamorfosis.
hay una transformación. De la misma manera que el gusano que se arrastra se enlarva, ¿no? se pone dentro de ese estado intermedio en el capullo para que después de un largo proceso salga una mariposa. Esta precisamente es la palabra que encontramos aquí. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús, y esto por el Espíritu de Dios. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a darle a la palabra de Dios el lugar que debe tener en nuestra vida. A buscar de todo corazón al Señor en oración. Y a poner nuestros ojos no en los demás, sino en Cristo, en Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien por el gozo puesto delante sufrió la cruz para salvarnos. Dios os bendiga.